¿Alguna vez te has preguntado cómo es que algunas características son heredadas de padres a hijos, como el color de cabello, el color de ojos, la estatura, etcétera? ¿Cómo es que los genes se transmiten? Gregor Mendel fue considerado padre de la genética moderna. Fue el primero en lograr descifrar el mecanismo para entender por qué los hijos se parecen a los padres y cuál es la base científica de la herencia. ¿Cómo se transmiten las características de una generación a otra? Bueno, él trabajó con dos variantes de chícharos y descubrió cómo van de generación en generación usando diferentes variantes de plantas que cultivó, cruzó y estudió por 8 años. Gracias a estos estudios pudo desarrollar las 3 leyes de la herencia. Estas variantes que él utilizaba eran de chícharos. Unas eran con semillas amarillas y las otras con semillas verdes. Eran variedades puras y lo que hizo fue realizar diferentes híbridos para ver de qué color eran los descendientes. Cada individuo puede transmitir uno de los dos tipos de gametos para formar los embriones que darán origen a la siguiente generación. Y así fue como describió la primera ley, la cual es la ley de la uniformidad. Mendel mezcló dos razas puras, tomando en cuenta el color, una de color amarillo y otra de color verde. Cuando cruzó estas dos variantes, observó que el chícharo hijo era de color amarillo. ¿Pero por qué ocurrió esto? ¿Por qué es amarillo y no verde? Lo que ocurre es que todos los seres tenemos información genética que determina nuestras características y nos va a identificar a cada ser vivo. Estos segmentos cortos donde está la información son los genes, los cuales estos segmentos cortos nos van a dar información como el color, como en el caso de las variaciones de los genes. Estas variaciones se conocen como alelos y se representan con una A mayúscula para un alelo dominante, mientras que se representan con una A minúscula para un alelo recesivo. Recordemos que un gen está compuesto por dos alelos, uno que lo da el padre y el otro la información es de la madre. La unión de estos dos alelos da origen a un cromosoma. Lo que ocurrió aquí es que los chícharos amarillos contaban con dos alelos dominantes, lo cual representaba con dos A's mayúsculas, mientras que el chícharo de color verde tenía dos alelos recesivos, los cuales se representan con la A minúscula, 2A minúscula. Cada chícharo donó un alelo para la siguiente generación. Entonces tenemos que tiene una A mayúscula y una A minúscula, lo cual tiene un alelo dominante y un alelo recesivo. Por lo tanto, aquí va a predominar el alelo dominante, por lo tanto, el chícharo salió de color amarillo. El genotipo es el conjunto de genes que tienen un organismo heredado por los padres, en este caso, un alelo dominante y un recesivo, mientras que el fenotipo son aquellas características que observamos, aquellas características físicas que nos van a determinar. Por ejemplo, el chícharo salió de color amarillo, el fenotipo sería el amarillo. Y para representar cómo ocurría esto, Mendel realizó unos cuadros que se llaman cuadros de Punnett, en el cual él coloca las características del padre y de la madre. Por ejemplo, aquí puso los dos alelos dominantes, A mayúscula, en la parte superior, y del lado izquierdo de este cuadro colocó los dos alelos recesivos de la madre, que son el chícharo verde, y comenzó a hacer la mezcla. Entonces, se ponen primero las mayúsculas, que son los alelos dominantes. Tenemos una A mayúscula en el primer recuadro y una A minúscula. Y así se van realizando las diferentes combinaciones. Al final, todos los dominantes son los alelos que van a dominar. Por lo tanto, tenemos que las 4 variaciones fueron de color amarillo, porque el color dominante es el amarillo y el recesivo es el verde. Al tener estos alelos dominantes, las 4 semillas salieron amarillas. Verdes no tenemos ninguna y la proporción es 4 de 0. Por lo tanto, tenemos un homocigoto dominante que no en ninguna variación la obtuvimos, que son
2 alelos dominantes. Este es 0. Heterocigoto tenemos 4, nuestras 4 variaciones obtuvieron un alelo dominante y un recesivo, mientras que homocigoto recesivo no obtuvimos ninguno, que sería tener los 2 alelos recesivos. Y así es como él describió que en la siguiente generación o en la primera generación todos los chícharos iban a nacer de color amarillo. Después él siguió con estos estudios y determinó la segunda ley, que es la de la segregación, lo cual él siguió experimentando con más mezclas y más generaciones, y dice que en la segunda generación, obtenida a partir del cruce de 2 individuos de la primera generación, se recupera el fenotipo del individuo recesivo de la primera generación parental o pura. Y aquí, después de que hizo una mezcla, obtuvo híbridos, hace una segunda mezcla. Por lo tanto, realizamos nuevamente nuestro cuadro de Punnett y al poner aquí los alelos, uno dominante, uno recesivo, tanto de la madre como del padre, vamos a obtener que tuvimos 3 chícharos de color amarillo y uno de color verde. Homocigotos dominantes tenemos 1, ya que tiene los 2 alelos dominantes. Heterocigoto quiere decir que tiene un alelo dominante y un recesivo, obtuvimos 1. Y un homocigoto recesivo, que tiene los 2 alelos recesivos, obtuvimos 1. Por lo tanto, 3 chícharos amarillos y un verde. Y la proporción es 3:1. Y por último, él continuó con estos estudios, pero le agregó una variante más, que es la textura. Y con esto es la tercera ley de Mendel, que dice que la ley de independiente de los caracteres, que aquí va a ser independiente la textura del color. Y como podemos ver, aparte de nuestros chícharos de color amarillo y verde, agregó una segunda variante, que es la textura, y fue liso y rugoso, al cual le agregó la letra B. La textura lisa es dominante y es una B mayúscula, mientras que la textura rugosa es recesiva y se representa con una B minúscula. Y realizó el cuadro de Punnett siguiente, en el cual se pone 2 alelos dominantes, un alelo dominante y un recesivo, y así sucesivamente un recesivo y un dominante, y los 2 recesivos. Recuerden que la letra A determina el color y la letra B la textura. Al realizar la mezcla, obtuvimos que amarillos lisos quiere decir que tengan alelos dominantes tanto el color para la textura, obtuvimos 9. Mientras tengamos una letra mayúscula ya es dominante, va a predominar esa característica. Y en el primer recuadro tenemos que todos los alelos son dominantes, tanto color y textura, por lo tanto es amarillo. En el segundo, tercero, cuarto y quinto recuadro obtenemos también alelos dominantes para color y textura amarillo liso. Mientras que en el sexto recuadro obtenemos 2 alelos dominantes para el color, lo cual es amarillo, pero 2 alelos recesivos para la textura. Por lo tanto, esta es de color amarillo, pero rugoso. Y así para cada uno de los recuadros. Obtenemos 9 amarillos lisos, amarillo rugoso obtenemos 3, verde liso 3 y verde rugoso 1, que fue el último. En el último recuadro podemos observar que el color fue recesivo, al igual que la textura. Por lo tanto, es de color verde rugoso. Y la proporción es 9, 3, 3, 1, que quiere decir 9 amarillos lisos, 3 amarillos rugosos, 3 verdes lisos y un verde rugoso. Y así es como él determinó cómo van a heredar o cómo van a ser las características de las siguientes generaciones, gracias a estos recuadros. Y por último tenemos un pequeño resumen de la primera ley de Mendel, que dice que es el principio de la uniformidad de los híbridos, que establece que si se cruzan 2 líneas puras para un determinado carácter, los descendientes de la primera generación serán todos iguales entre sí. Mientras que la segunda ley de Mendel nos dice que es el principio de la segregación y establece que durante la formación de los gametos, cada alelo de un par se separa
del otro miembro para determinar una constitución genética del gameto filial. Aquí esta información la aporta un alelo la madre y otro el padre. Y por último tenemos a la tercera ley de Mendel, que es la ley de la transmisión independiente de los caracteres, donde concluye Mendel que diferentes rasgos son heredados independientemente unos de otros, como es el color, independiente de la textura. Por lo tanto, el patrón de herencia de un rasgo no afectará el patrón de herencia de otro. Y con esto concluimos con las leyes de Mendel y cómo es que se heredan los genes. Y gracias a él ahora sabemos cómo pasan de generación en generación.